Investigación etnográfica. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresados para ellos mismos y no como uno las describe. Es quizás el método más conocido y utilizado en el campo educativo para analizar la práctica docente, describirla desde el punto de vista de las personas que en ella participan y aproximarse a una situación social. Características fundamentales. Tener un carácter fenomenológico o étnico. Permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo en el grupo o escenario objetivo de estudio por dos razones: para ganarse la aceptación y confianza de sus miembros y para aprender la cultura del grupo. Es holística y naturalista. Tener un carácter inductivo. Diferencia entre microetnia y macroetnia. En microetnia, esta opción, la investigación constituye un trabajo restringido que amerita poco tiempo y puede ser desarrollado por un solo investigador. Macroetnia, en este tipo de opción, requiere un trabajo que puede extenderse a varios años y supone la participación de varios investigadores. Tipos de etnografías. Etnografías procesales. Describen diversos elementos de los procesos cuyos análisis pueden ser, por un lado, funcional, si se explica cómo ciertas partes de la cultura o de los sistemas sociales dentro de un determinado lapso y se ignora los antecedentes históricos. Etnografía holística o clásica. Se enfoca en grupos amplios y suele tener forma de libro debido a su extensión. Etnografía particularista. Es la aplicación de la metodología holística en grupos particulares o en una unidad social. Etnografía de corte transversal. Se realiza estudios de un momento determinado de los grupos investigados. Etnografía etnohistórica. Balance de la realidad cultural actual como producto de los sucesos del pasado. Investigación educativa. La etnografía educativa trata de esos temas que pueden considerarse como blandos o subjetivos en la investigación cuantitativa. Se centra en descubrir lo que allí acontece cotidianamente a base de adoptar datos significativos de la forma más descriptiva posible, para luego interpretarlos y comprender e intervenir adecuadamente en esta realidad particular de cada aula. Los ámbitos de trabajo de esta metodología son los efectos que producen los cambios en las estructuras organizadas sobre los individuos o grupos implicados. Se puede realizar un seguimiento de la trayectoria educativa de la comunidad, tanto del alumno como los profesores. Las culturas y sus grupos particulares. La cultura de los profesores, cómo se agrupan los alumnos, etc. Las estrategias que emplean las personas y el significado oculto, amplias a la educación, la escuela, las enseñanzas o a sus compañeros. La influencia de las opiniones en el resto de las personas implicadas. Metodología de la investigación etnográfica. No se trata solo de observar en esta metodología, hay que interpretar. Hay una serie de fases o características, pero no tienen que ser tratadas de forma lineal. No debemos olvidar que no estudia variables aisladas, sino reales. Selección del diseño. ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿Cuál es mi objetivo? La determinación de las técnicas. Las técnicas más empleadas en las investigaciones etnográficas son las observaciones y las entrevistas. El acceso al ámbito de investigación. El escenario es la situación social que integra personas, sus interacciones y los objetos allí presentes. La selección de los informantes. El acceso al escenario lleva consigo el hecho de que el etnógrafo ya tiene los primeros contactos con los sujetos que participan en la situación social que se quiere investigar. La recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario. Una vez resultados los problemas de muestreo y la selección del escenario, las situaciones sociales y los informantes, pasa a ser prioritario el tema de la recolección de información. El procesamiento de la información recogida. Una de las características más particulares de la investigación cualitativa y en concreto de la etnografía es el análisis de los datos que se va realizando a lo largo del estudio. La elaboración del informe debe incluir suficientes detalles descriptivos para que el lector conozca lo que pasó, cómo pasó y sienta trasladado a la situación social observada. Hoy hablaremos acerca de la bitácora de investigación. La bitácora de investigación es un cuaderno en el que se reportan los avances y resultados preliminares de un proyecto de investigación, en el que se incluyen con detalles las observaciones, las ideas, los datos de las acciones que se llevan a cabo para el desarrollo de un experimento o un trabajo de campo. Se pueden ver como un instrumento cuya aplicación sigue un orden cronológico de acuerdo al avance del proyecto.
Es importante mencionar que la bitácora es un texto que constantemente se está modificando. Sin embargo, nunca se le deben arrancar hojas ni borrar información si se cometió un error. Se debe poner una línea en diagonal para indicarlo, de tal forma que el texto se siga apreciando, puesto que cualquier detalle, incluso un error, puede llegar a ser utilizado posteriormente. La función en el medio académico. La bitácora de investigación es un género muy utilizado en el área científica porque permite documentar de forma precisa los diversos experimentos que se realizan, así como sus resultados. Además, este género escrito sirve para comunicar a otros miembros de la comunidad científica los detalles del proceso para que estos juzguen si se procedió de acuerdo a lo planeado, qué modificaciones serían pertinentes y qué criterios se utilizaron. Finalmente, la bitácora de investigación sirve como una guía para futuros experimentos o modificaciones que el estudiante o investigador quiera realizar. Es un documento que guarda los pasos aprendidos. Estructura de la bitácora. Primero, se realiza en la primera hoja del cuaderno. En ella se escribe el nombre del autor o autores, el nombre del laboratorio para el cual se le ha asignado la bitácora, el nombre del asesor del proyecto y algunos datos de utilidad en caso de pérdida, como el correo electrónico o el número de teléfono del propietario. Segundo, tabla de contenido. Es el índice en el que se registran las actividades comprendidas en la bitácora. Se va llenando conforme se avanza en el proyecto de investigación, por lo que se recomienda dejar un par de hojas en blanco después de la portada, ya que es el lugar que ocuparía la tabla de contenido. Tercero, experimentos o procedimientos. Esta sección abarca la mayor parte de la bitácora. Aquí el investigador puede plasmar sus notas e ideas libremente. Sin embargo, se debe considerar diferentes apartados con la finalidad de mantener un orden. Estos apartados son los siguientes: título de la práctica, objetivo, materiales, métodos, información de seguridad de los reactivos que se utilicen, observaciones a lo largo del experimento, resultados y también se pueden poner las conclusiones. Cuarto, bibliografía. En esta parte se incluyen las referencias que pueden ser de utilidad para profundizar algunos aspectos mencionados a lo largo de la bitácora. Los pasos para la elaboración de una bitácora son los siguientes. 1. Seleccionar el cuaderno que se utilizará como bitácora. De preferencia, debe ser cosido de pasta dura y con hojas suficientes. 2. Enumerar todas las hojas del cuaderno a partir de la cuarta hoja. 3. En la primera hoja presentar los datos de la portada. 4. En las siguientes hojas elaborar la tabla de contenido. 5. Ir llenando la bitácora conforme se van realizando las prácticas, poniendo en cada una los elementos mencionados en la sección de estructura. Es de gran importancia escribir las condiciones bajo las cuales se trabaja y ser minucioso en las observaciones que se hacen. 6. Ir completando progresivamente la tabla de contenido conforme el avance de la bitácora. Siete. Reservar algunas hojas de la parte final de la bitácora para escribir las referencias de utilidad que se van recolectando. 8. Ir vinculando las referencias con las partes a las que corresponden por medio de comentarios que indican que hay que revisar la última sección de la bitácora si se desea profundizar. 9. Al finalizar el experimento, elaborar una especie de conclusión. Investigación cualitativa. Sus datos provienen de la vida cotidiana. Se habla o se escribe del comportamiento observado. Al hablar de historias de vida, hablamos de un método de investigación muy descriptivo, la cual ayuda a entender cómo funciona el diario vivir de las personas. Se necesita de saber lo que se estudia, cómo se estudia y su forma de interpretarlo. Su interpretación va de la mano de la conducta humana, lo que dicen y lo que hacen. Aspectos teóricos.
Es una forma de investigación que permite adentrarse en las vivencias y actos de quien lo protagoniza y quien lo interpreta, haciendo formar parte de recursos no tan arraigados a definir o defender hipótesis, sino de entender que es un trabajo investigativo más libre, abierto y flexible. Aspectos metodológicos. Se busca entender y marcar los objetivos de una investigación cualitativa de las historias de la vida. Primera, captar la totalidad de una experiencia biográfica. Darle su respectiva prioridad al espacio y tiempo de la historia, la cual estamos estudiando o investigando. Segunda, captar la ambigüedad y el cambio. Ver los puntos importantes de la historia de vida, ya que la historia no puede ser plana, puesto que debemos enfocarnos en los altibajos, decisiones y contradicciones de la historia de vida, junto con sus respectivos resultados y consecuencias. Tercero, captar la visión subjetiva. Entrar por un momento al mundo de la historia de vida y entender los puntos de vista los cuales conllevan sus acciones, expresiones y sentimientos para poderlos expresar al mundo exterior. Cuarta, descubrir las claves de interpretación. Entender e interpretar el exterior de la historia de vida y cómo este mismo afecta o beneficia a la persona en concreto. Puntos a tomar en cuenta para la estructura. Momento preliminar. Buscar el ángulo y el tema de la investigación y asimismo responder las siguientes preguntas. ¿Por qué la elección del tema? ¿Por qué investigarlo? ¿Para qué investigarlo? ¿El interés surge de una experiencia personal? ¿Cuál? Segundo, contacto, negociación y contratos. Para esta fase determinamos y aseguramos lo que la investigación dará y lo que no, así como quienes participan y quienes no. Todo con el consentimiento de la persona, haciéndole saber que al momento de no seguir cooperando con la investigación lo puede hacer. 3. Recolección de relatos mediante la entrevista. Aquí podemos darle el cuerpo a la entrevista y a la investigación para determinar lo que va encaminado en la historia, para así tener en cuenta hasta el más mínimo detalle, ya sea de la historia o de la persona que lo compone. Cuarto, análisis de los relatos. Los métodos de investigación deben ser encaminados a los resultados que se desean, por lo tanto, su método debe adaptarse a eso y nunca a lo contrario. Aspectos importantes de un buen investigador. Número 1. Curiosidad. Indagar y tener deseos y apetito de aprender con el fin de favorecer la investigación. Número 2. Ser buen oyente, con el fin de escuchar a las personas con respeto y claridad. Número 3. Locualidad. Hacer muy buenas preguntas con el fin de enriquecer la investigación. Número 4. Flexibilidad y pragmatismo. Estar siempre preparado para cualquier problema que pueda presentar la investigación. Número 6. Neutralidad afectiva y distanciamiento. Ser objetivo y centrado en la investigación. Número 7. Todoterreno. Tener actitud para afrontar múltiples y diferentes tareas relacionadas con la investigación. Número 8. Claridad de ideas durante el proceso. Tener claro lo que se va a investigar y cómo se va a investigar.